Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, en estos días estaba recordando, me encontraba yo manejando, pues, y como nos pasa creo que a todos, nos vemos enfrentados a un tránsito cada vez más caótico. Uy, ¿no les parece? La gente hoy está, mejor dicho, nosotros no. La gente está hoy en día loca, ¿cierto? Pasándose semáforos en rojo y uno dice, pero ¿qué es esto? La gente se atraviesa por las calles. En fin, estamos en una ciudad caótica. Y recordaba precisamente con respecto a esto una campaña que salió hace más o menos unos 2 años. No sé si ustedes recuerdan una campaña que promovía Pirri, que se llamaba Inteligencia Vial, ¿cierto? Y yo me preguntaba, ¿y dónde quedó esa campaña, por favor? Hace 2 años y pasó, porque la cosa yo creo que está peor ahorita. Y pensaba un poco con respecto a esta campaña y el propósito que había detrás de esta campaña, ¿no? Ustedes recuerdan que repartían para los conductores unas tarjeticas para nosotros tener entre el carro, ¿sí recuerdan? Y que ante la imprudencia o algún acto indebido, algún acto incorrecto de otra persona, ahí teníamos la tarjetica entre el carro para abrir la ventana y mostrar la tarjetica. ¿Sí recuerdan? Esa tarjetica tenía una pregunta muy particular. ¿Perdón? Una pregunta muy particular, y era la de, ¿cuál es tu excusa? ¿Sí recuerdan? Esa tarjetita hacía eso. ¿Cuál es tu excusa? Y previamente, en comerciales y propagandas, se nos mostraba, digamos, a qué se refería esa pregunta de ¿cuál es tu excusa? Personas que se atravesaban la calle, teniendo el puente peatonal a media cuadra, exponiendo así su vida y la de otros. Personas que se pasaban el semáforo en rojo y de pronto les salía aquí la excusa diciendo, es que voy tarde para una reunión, no puedo llegar tarde, es muy importante. Entonces, en otras palabras, no me importa poner en riesgo mi vida, la de otros, me paso el semáforo en rojo, así atropella a alguien o forme un trancón más adelante, lo que sea. Boto la basura porque es que no tengo canequita entre el carro. Entonces, prefiero botar la basura que no le hago mal a nadie y no ensucio mi carro. Y 1000 excusas que la gente sacaba para hacer lo indebido en las vías, en las calles, para hacer lo incorrecto. Y quiero que pensemos un poco al respecto porque creo que todos nos vemos un poco involucrados en esto, ¿no? Todos a menudo nos llenamos de excusas para de pronto hacer lo indebido. Tal vez porque lo correcto y lo que sabemos que está bien a veces cuesta más. A veces nos cuesta un poquito más hacer las cosas como debe ser. Buscamos nuestros intereses y a veces, en ocasiones, el buscar nuestros intereses nos lleva a hacer lo incorrecto, y hacer lo debido a veces no nos conviene tanto, ¿cierto? Y tendemos a veces a hacer las cosas de pronto como no se deberían hacer. Y quiero que pensemos un poco, ya no solo en el sentido del tránsito y las vías, sino cómo esto de lo indebido tiene que ver con nosotros y nos afecta a todos en todos los aspectos y las situaciones de nuestra vida. Estamos basados un poco en este mes de amor y amistad, en el amor que nunca se apaga, la serie de predicación que hemos tenido durante este mes, basados en la carta que Pablo le escribe a los Corintios, ¿no? Basados en un contexto y una situación que ellos están viviendo muy particular, en la que, si podríamos decirlo así, esas tarjeticas de ¿cuál es tu excusa? Abundaban, ¿no? Una comunidad en la que, por decirlo así, era la comunidad de lo indebido. Todas las cosas incorrectas, indebidas, sucedían allí. Y quiero que pensemos un poco al respecto de esto. Es algo que nos corresponde también pensar. Cómo la manera en que a veces buscamos nuestros propios intereses, si nos miramos un poco hacia adentro, nos lleva a hacer las cosas de una manera equivocada, indebida. Y vamos a ver hoy, a la luz de la palabra, cómo podemos sustentar, y es, digamos, la palabra de Dios, cómo nos quiere exhortar a esto. Pablo le escribe esta carta a una comunidad que se encuentra, como lo veníamos mencionando, sumergida en la inmoralidad, como bien lo habla Pablo, lo expone en la carta, y a lo cual le da un énfasis bien fuerte y bien marcado. La inmoralidad, una comunidad sumergida en la inmoralidad, en el egoísmo, en la envidia, en tantas cosas que precisamente son las que describe el amor. En la carta a los Corintios como el amor verdadero, y que claramente allá no se vivía, no estaba presente, no se entendía. Ustedes saben que en la época existía una frase para describir a las personas que vivían en una condición moralmente baja, y era la de: esa persona vive como un corintio.
Así sería la reputación y la fama de esta comunidad, para que a una persona que vivía en las condiciones morales más bajas se le llamara un corintio, fuera o no fuera la comunidad. ¿Sí? Eso nos deja ver un poco el contexto de la carta. Y digamos, Pablo, en el capítulo 13, que es el que venimos estudiando domingos atrás, en el versículo 5 menciona dos palabras que nos relacionan directamente con esto, y viene a escribir cómo el amor también no hace lo indebido. Entre todas las palabras que encontramos allí, y seguramente en otras versiones también encontraremos, cómo el amor, que no es egoísta, que soporta todo, que es bondadoso, que no guarda rencor, que es sufrido, que es paciente, también no hace lo indebido. No hace lo indebido. Capítulo 13, versículo 5. Si no tienen Biblia, es muy cortico, pero si algunos quieren, de pronto no tienen Biblia, pueden solicitar una en la parte de atrás. Nuestros anfitriones están atentos a hacerles llegar una. Viene diciendo así en el capítulo 13, desde el versículo 4, viene diciendo: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Y continúa diciendo: no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y quisiera que pensáramos con respecto a estas dos palabras, cómo una y la otra empiezan a tener relación una con la otra. Esto de que el amor no hace nada indebido y el amor no busca lo suyo. ¿Cómo podríamos de pronto expresar en otras palabras esas dos frases, esos dos enunciados? El amor no hace nada indebido, el amor no hace nada incorrecto, el amor no hace nada vergonzoso. El amor no hace nada indecoroso, dice otra versión, indecoroso. No hace nada ofensivo, no hace nada impuro. Y el amor no busca lo suyo, no busca su propia conveniencia, no busca ni piensa en sus propios intereses primero, no busca el beneficio propio, sino, y aquí viene algo importante que Pablo quiere hacerles ver a los corintios, no busca sus propios beneficios primero, sino los intereses de los demás. Algo que claramente estaba llevando a la comunidad de Corinto a estar en la condición en la que se encontraba. El egocentrismo y la idea del yo primero, yo soy más importante que los demás. Y cómo eso, no solamente al dañar a la persona, sino también estaba dañando la comunidad, el entorno. Y por eso, digamos, podemos ver que a la luz de la palabra, esta comunidad estaba totalmente dañada, deteriorada por el pecado, la inmoralidad, como mencionaba ahorita, y que Pablo reitera en varias ocasiones en la carta. Y quisiera que pensáramos un poco al respecto de tres aspectos, teniendo el contexto muy claro de los corintios, y pensar en esta idea de cuál es la excusa, cuáles son nuestras excusas, como lo mencionamos ahorita, para buscar hacer lo indebido. Sabiendo y teniendo el referente de lo que es debido, de lo que está bien hecho y lo que sabemos que está bien hecho, ¿cuál es tu excusa y mi excusa para hacer lo que no está bien? Para hacer lo indebido. Y creo que podemos pensar en tres aspectos fundamentales. Pablo está dándole la idea a la carta, la idea de relaciones, ¿no? De relaciones. Y el primer aspecto que quiero que veamos con respecto a esto, de las relaciones, y cómo el buscar nuestros propios intereses nos puede llevar a hacer lo indebido. El primer punto es al relacionarme conmigo mismo. Muchas veces pensamos que en cuanto a las relaciones, hablar de las relaciones, nos lleva a pensar en cómo nos relacionamos con otros. Pero hay una relación de nosotros consigo mismos, dependiendo de cómo nos veamos a nosotros mismos y cómo nos consideramos como seres individuales. Y cómo de ahí, dependiendo de eso, parte que afectemos en nuestro entorno de una manera u otra. En 1 Corintios, en el capítulo 6, 12, versículo 12, Pablo les dice lo siguiente: todo me está permitido, todo me es lícito, pero no todo es para mi bien, no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. Gran parte del problema de la comunidad de Corinto y de la situación en la cual se encontraban era la manera como concebían de manera equivocada la libertad
y la gracia que se les había ya enseñado por parte de Dios en el momento en el que ellos creyeron. Ya una comunidad creyente que había escuchado el mensaje del Evangelio que Pablo les había llevado y en el cual habían creído, pero algo había pasado. No entendían realmente lo que allí había sucedido. Y gran parte del problema de la comunidad era la libertad, o sea, bajo la concepción que ellos tenían, el libertinaje. La opción que yo tengo de hacer y vivir mi vida como yo quiera, la cual los llevaba a la inmoralidad, que es claramente un énfasis y un enfoque que Pablo le da a la carta. Y cómo esa idea de que cada uno tenía que yo puedo vivir mi vida como yo quiera, a mi antojo, no solamente afectaba a las personas, sino a la comunidad, en las relaciones, en cómo unos se veían afectados por las decisiones de otros. Y muchas veces creo que tenemos la idea, consciente o inconscientemente, de que mis decisiones solo me afectan a mí. ¿Qué puede pasar al otro dependiendo de lo que yo decida? De cómo yo quiera vivir o lo que yo decida. Todo, porque es que por nosotros empieza y de nosotros sale. Todo lo que nosotros concebimos, creemos, pensamos y las decisiones que tomamos inevitablemente afectan nuestro entorno, a los demás. Pero en este punto de vernos hacia nosotros, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo los corintios pensaban de sí mismos, nosotros somos libres. Nosotros somos autónomos de vivir nuestra vida como nosotros queramos. Somos libres. E incluso pensaban, nos cubre la gracia de Dios. Porque como es bien sabido, y como ya Pablo les había enseñado, la gracia de Dios cubre toda nuestra maldad. Y eso mal pensado, mal enfocado, los llevaba a ellos a caer en inmoralidad y de disculparse de una manera, excusarse de cierta manera, diciendo, tu gracia nos perdona, tu gracia nos cubre. Somos libres de hacer y vivir lo que nosotros y como nosotros queramos. Como decía ahorita, muchas veces es consciente, muchas veces es de una manera inconsciente. No necesariamente en nuestro pensamiento está la idea de yo vivo como quiera y como se me... ¿Sí? Coloquialmente decimos de una mala manera. Muchas veces no es consciente, pero nuestros actos, nuestra forma de vivir confirma otra cosa. Que tal vez sí en nuestra idea está mal entendida la libertad como los corintios la entendían. Podemos hacer lo que queramos. Somos libres. Y la gracia de Dios cubre todo nuestro pecado. Las cosas en las que de pronto estemos cayendo mal y haciendo mal, de manera indebida. Y tal vez esa podría ser una excusa, ¿no?, de los corintios. Somos libres. Somos libres. Y qué bueno pensar con respecto a todo esto y nos podemos ver hacia nosotros mismos y pensar cuáles son mis excusas para relacionarme a sí mismo o consigo mismo, conmigo mismo. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me relaciono conmigo? ¿Como una persona individual o como una persona que interactúa y hace parte de una iglesia que somos nosotros, de una comunidad? Porque no solamente debemos pensarlo nosotros acá, sino salir un poco y pensar cómo nosotros somos parte de una comunidad a la cual también debemos tener presente como personas iguales, todos como seres iguales. Y Pablo está dándole mucha énfasis, como mencionaba ahorita, a la parte de la inmoralidad. Este término normalmente a veces lo asociamos con la parte ¿qué? Inmoralidad sexual, ¿cierto? Muchas veces asociamos esas dos palabras, pero el término inmoralidad tiene otros aspectos. No solamente en el área sexual. Pablo le está dando claramente un énfasis aquí claro porque la comunidad pasaba por un momento muy bajo en ese sentido, en ese aspecto, en el área sexual, la prostitución, la infidelidad, ¿sí? Las personas cómo concebían lo que era el amor basados en el placer, en el cuerpo, ¿sí? Y para eso ellos era el amor. Adoraban a la diosa Afrodita, ¿sí? Diosa del amor y la fecundidad, ¿sí? Y cómo ellos concebían el amor bajo esa perspectiva del cuerpo, de la sexualidad. Pero digamos, Pablo, así si bien es cierto, está tratando otros temas en cuanto a la moralidad, como la deshonestidad, por ejemplo, el ser deshonesto, el hacer las cosas manipulándolas, haciéndolas de una manera torcida, equivocada, perversa, malvada. Todo eso hace parte de las cosas que no son morales, ¿sí? De la inmoralidad. En este caso está hablando en gran parte de la inmoralidad sexual por el contexto, como mencionábamos. Una comunidad sumergida en el pecado y en la inmoralidad sexual.
Y creo que es algo relevante para nosotros también pensar. Si nos vemos de una manera literal con el texto, tal vez habrán muchas cosas que en el hoy puede que de pronto no veamos claramente y literalmente como pasaba en ese entonces. Puede que sí pase, y como hay otras cosas también que pasan y que no pasaban en ese entonces, y a las cuales nos vemos tan vulnerados respecto a este tema de la inmoralidad sexual, bombardeados de una manera tan agresiva en el internet, en la publicidad, en la televisión, no solamente hablando de matrimonio, Pablo habla de matrimonio, pero también involucra a los solteros, involucra a los viudos. ¿Y cómo podríamos pensar hoy en nosotros? Jóvenes, adultos, matrimonios, solteros, infidelidad, vemos infidelidad, matrimonios destruidos por causa de la infidelidad, personas que deciden meter a un tercero en su relación y cómo eso empieza a destruir, cuánto daño hace. La inmoralidad sexual en la pornografía, cuántas personas se ven involucradas, esclavizadas. Es uno de los pecados, el pecado sexual es uno de los pecados que esclaviza más a la persona y más la destruye, más la acaba. ¿Y cómo podemos ver jóvenes esclavizados hoy en día por eso? No solamente jóvenes, adultos, esposos que ven acabados sus matrimonios por eso, por una infidelidad pasiva, una infidelidad silenciosa y secreta. Y creo yo que es muy importante y pertinente que nosotros abramos nuestros ojos a una realidad que estamos viviendo, a la cual nuestros hijos se ven o se verán expuestos, vulnerados también. ¿No? Era un tema álgido que Pablo quería tratar con la comunidad, haciéndoles ver que al buscar sus propios intereses, al buscar lo suyo, como veíamos en el texto, eso los podía llevar a buscar 1000 excusas para hacer lo indebido. Y en ese sentido de relacionarse consigo mismos, muy intencionalmente hablando de la inmoralidad y todo lo que en ese contexto ocurría y cómo nosotros podemos pensar también en nuestro contexto. Y pensar entonces cuáles son nuestras excusas. ¿Nos hemos dejado permear en una o en otra medida? En cierto grado de ese bombardeo agresivo del cual todos estamos expuestos. Uno va a buscar para, no sé, hacer, y yo les cuento, a veces pensando en los diseños para la iglesia, la publicidad y todo eso, uno busca de pronto una foto en internet de algo que está relacionado con esto y aparecen unas cosas que uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Por qué? Y yo me pongo a pensar, eso lo está viendo un joven también, un joven de 12 años, de 13 años, de 15 años, lo está viendo un adulto, un esposo que tiene su esposa y su familia, y cómo eso afecta y daña terriblemente el entorno, la familia, los hijos. Tener nuestros oídos y nuestros ojos muy abiertos a esta realidad que también nos compete. Y pensando un poco en que a veces mirar nuestros propios intereses nos puede llevar a hacer lo indebido y no solamente nos afecta a nosotros, sino también al entorno, a las personas que nos rodean. Es que quiero que veamos el segundo punto, y es buscar tus propios intereses. Te puede llevar a llenarte de excusas para hacer lo indebido al relacionarte con tus hermanos en la fe. Hablando de nosotros, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo, del cual cada uno de nosotros somos parte. La comunidad de Corinto era una comunidad dividida, claro está, y como lo hemos mencionado anteriormente, por múltiples razones. Los poderosos oprimiendo a los pobres. La discriminación social, económica, intelectual entre unos y otros creaba la división. Las múltiples religiones y cultos que habían en la época también. Unos seguían a unos, otros seguían a otros. Y es donde Pablo les dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que me están siguiendo a mí? ¿Acaso es que yo morí por ustedes? Todos debemos seguir a Cristo. No al hombre, a Cristo. Cristo fue quien murió por nosotros. Unos estaban yendo con unos, otros con otros con Pablo y otros con Cristo. Y él dice, todos somos una unidad en Cristo, a Él es a quien debemos seguir. Y creo que cuando Pablo se pone como ejemplo, no sé si ustedes han visto que en varias ocasiones en la carta se pone él a sí mismo como ejemplo. Dice, hagan como yo. En otro momento dice, imítenme a mí.
¿Cierto? ¿Sí han leído esos momentos en los que Él se pone como ejemplo, por decirlo así? Síganme a mí, imítenme a mí, hagan como yo hago. Pero Pablo tenía algo muy claro, y era que él primero seguía a Cristo. Él primero imitaba a Cristo. Y sabía que al decirle a otros, imiten a mí, indirectamente estaba diciendo, imiten a Cristo, quien está reflejado en mí. Y en este capítulo, en el capítulo 10, una vez más, Pablo se pone como ejemplo frente a ellos. Frente a todo esto de las relaciones unos con otros y cómo el ensimismarnos y el ensimismarse de ellos mismos podía ser la causa por la cual ellos estuvieran así. Capítulo 10, versículo 32. Dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos ni a gentiles. Hagan como yo. Hagan como yo. Y miren esto, no busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que no sean salvos. En otra versión dice, no ofendan a los judíos ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí. En otra versión dice, no buscando mi propio beneficio. Hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Yo no sé tú qué piensas al leer este pasaje. Yo lo leía y yo decía, eso no está aquí. Definitivamente eso no está acá, ¿cierto? Eso no está dentro de nuestra naturaleza y lo que entendemos como lógico y como lo que tiene sentido. ¿Cómo así que yo busco primero las necesidades de otros, primero los intereses de otros y luego los míos? ¿Cómo es nuestra manera de pensar al respecto? ¿Sí? Como frente al ver a otros de pronto, no sé, adquiriendo cosas, teniendo cosas, viajando, cambiando su carro, cambiando su casa. No solamente digamos en cuanto a esas cosas materiales, ¿no? Pero digamos también cómo nos vemos nosotros frente a esas personas. Cómo nos vemos nosotros cuando necesariamente no es que hayan conflictos, pero sí, obviamente, en los conflictos podemos también llegar a mirar nuestros propios beneficios, no los del otro, y así mismo con esa idea lo resolvemos. Estoy yo primero, entonces no doy mi brazo a torcer. Pensemos en relaciones aquí en nuestra iglesia, pensemos en relaciones, cómo te relacionas tú con tu pareja, en las discusiones que tienes. De pronto tú piensas como, yo voy a ceder, yo voy a dejar mi orgullo atrás y voy a pensar en que ella esté bien, voy a pensar en que él esté bien. Y así de pronto yo considere que yo tengo la razón, no importa. Eso no está en nuestro chip, como diríamos coloquialmente. El ceder y pensar antes que en nuestros beneficios y nuestros intereses en los de otros. No está en nosotros. Y era lo que Pablo quería hacerles ver como uno de los grandes problemas que tenía la comunidad y por la cual se encontraba como se encontraba. No sé ustedes si recuerdan, han visto una película que se llama Límite Vertical. Sí, terrible. Hay un momento terrible, trágico en la película. Y es que su papá es el papá que está con sus dos hijos ya de unos 18 años, 20 años, y les tiene como hobby escalar, ¿no? Montañas supremamente altas. Y hay un momento en el que por una u otra razón los tres se encuentran sujetos a la misma cuerda y al mismo arnés. Y ese arnés empieza a ser así, ¿no? Y entonces la situación se pone tensa y después de tratar de hacer lo que más pudieran para salvarse, el papá se da cuenta que no hay de otra. Y le dice al hijo, corta la cuerda. Corta la cuerda. Y él está ahí como, no, ¿cómo me pides eso? Papá. O sea, estaban los hijos y el papá estaba en la punta de la cuerda. Y le dice, corta la cuerda. Y él, no, bueno, se da ahí el debate, la discusión, no, papá. Finalmente el hijo, temblando la mano con el cuchillo, y corta la cuerda y el papá se marcha. Y yo pienso, ¿qué motiva una actitud así? No pensemos en la película como tal, porque muchas veces dicen, eso es película, eso no pasa en la vida real, ¿sí? Pero, ¿qué puede motivar a una persona a hacer un acto de esos? Muchos podrían decir, pero es que eran los hijos, y uno como papá da la vida por los hijos. Pues claro está, es así el amor de nosotros los padres por nuestros hijos, damos y hacemos lo que sea. Pero finalmente, ¿cuál es el tema en cuestión? El amor. El amor que piensa en el bienestar y en el bien de otro y no en el propio. El amor que puede mover a una persona a hacer algo así y sin que sea tu papá o tu hijo.
El bienestar que nos pueda llevar a nosotros a hacer algo inimaginable por otro, por pensar primero en su beneficio, en sus intereses y no en los míos. Y yo creo que con esto, a medida que uno va tratando el tema, uno dice, uy, no, ¿cómo así? No. Pero piénsalo desde varios puntos de vista. Las relaciones, los conflictos y las tensiones que mantenemos con otros. ¿Buscas siempre que otros salgan beneficiados o buscas siempre salir victorioso del conflicto? Dar la razón o tú darte la razón. Y bajo esa idea resolver los conflictos, las diferencias y las tensiones con quienes te relacionas. Aquí en la iglesia y como decimos también en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, nuestros esposos. Buscamos el beneficio y los intereses de otros primero que nosotros o los nuestros. ¿Y cuáles son las excusas de las cuales nos llenamos para buscar hacer lo indebido? Lo indebido, ¿qué es eso precisamente? A la luz del contexto de Corintios, todo lo que era egoísta, todo lo que era envidioso, todo lo que era rivalidad, diferencia, discriminación, todo lo indebido. Y como decíamos en un comienzo, la comunidad de lo indebido, todo lo que sucedía allá, lo indebido. Tú puedes de pronto, y yo podemos los dos vernos reflejados como un espejo con un texto como ese pendoncito que ya el próximo domingo no veremos, porque tendremos otro con otra serie diferente, y vernos como un espejo en ese contexto, en ese texto de Corintios, en el cual Pablo describe de una manera amplia, suficientemente amplia, lo que es el verdadero amor. Y tú poderte ver allí y decir, yo creo que no, yo creo que estoy bien en todo, y hacer tu checklist, y decir, lo espero todo, lo soporto todo, soy bondadoso, yo no soy egoísta, lo disculpo todo, perdono, no tengo rencor, soy paciente con todos. O de pronto verte y con humildad reconocer que estamos tan necesitados de que el Señor nos transforme y nos moldee permanentemente, día a día. Si de pronto tú eres de los que piensa, yo estoy bien, pues déjame decirte que allí por ahí dice, no es orgulloso. Y ya ahí ya estarías de pronto viéndote, sí, me toca doblar la rodilla y pedir al Señor que trabaje en mí, que me moldee, ¿cierto? Pensar que lo indebido no es solamente lo que hacemos. Muchas veces pensamos en que lo indebido solamente es lo que llegamos a hacer. Pensar de manera indebida, sentir de manera indebida, hablar de manera indebida. ¿No lo ves? Cómo de pronto ves, a veces, no necesariamente en relaciones de conflicto y tensión con otros, sino de pronto cómo nos vemos en nuestra condición frente a la condición de otros o de otro, que de pronto tiene más éxito, que puede lograr más cosas, obtener más cosas, surgir, como lo diríamos, entre comillas, y yo aquí, mejor dicho, ¿sí? Y ese se la pasa de viaje por Europa y cambió el carro y cambió la casa y como decía Joaquito aquí hace 8 días, nos acercamos y, oye, ¿te vas para Europa? ¡Qué bueno! ¡Qué dicha! ¿Y cuánto te vas a quedar? ¿Un mes? ¡Uy! Tendrá mucha plata para un mes en Europa, ¿cierto? ¡Qué bueno, que te vaya muy bien! Y por dentro, unos sentimientos indebidos. Pensamientos de, uy, pero ese, y de pronto vamos a decirle al otro, ¿no? No, pero ese, ¿qué se puede esperar? No viene ni un domingo. Nunca viene a la iglesia, se la pasa viajando. Ay, ¿no ve que ahorita se va para Europa? Tendrá mucha plata, ¿sí o no? ¿Qué se puede esperar de él? El otro allá trabajando, nunca viene a la iglesia y se va para Europa a viajar. Y uno aquí que todos los domingos viene y sobao. Y uno bien sobao, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cuántas cosas empiezan a albergarse en el corazón y a salir del corazón que nos llenan de excusas para actuar, para pensar, para hablar, para sentir de una manera indebida, y que no solamente nos afecta a nosotros como lo hemos venido viendo, sino que también asimismo afecta a otros? ¿Cómo terminas tú resolviendo tus conflictos y tus discusiones, tus diferencias con otros? Aquí en la iglesia, en tu familia. ¿Buscas primero tus propósitos, tus intereses, antes que los intereses del otro? ¿Le das prioridad a eso o estás a toda costa buscando ver cómo sales tú victorioso, triunfante y ganando la pelea, la discusión, la diferencia? Pensando un poquito en el aspecto espiritual, ¿cómo es tu oración?
¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Has evaluado cómo es tu oración? Hemos evaluado, todos, cómo es nuestra oración. Se basa de pronto en el dame, provéeme, cúbreme, sáname, protégeme, cuídame, dame. O de pronto nuestra oración es una oración que antes que pensar en nuestros propios intereses, piensa en los intereses del otro. Y decimos, Señor, dale, provéele, cuídalos, protégelos, susténtalos, provéeles. Y en últimas, después nosotros, sabiendo que Dios está muy pendiente de nuestras necesidades. ¿Cómo somos? ¿De cuántas excusas nos llenamos para de pronto actuar de manera indebida al relacionarnos con otros? Qué bueno pensar que, así como nos ha llamado el Señor, seamos, por el contrario, personas que bendigamos y bendecimos la vida de otros, edificamos la vida de otros, ya bien sea en la relación personal como en la oración, por ejemplo. Personas que edifiquemos a otros, construyamos a otros. Y pensando no solamente en nuestra comunidad, muchas veces pensamos que el amor expresado lo podemos hacer en nuestra iglesia. Pues si son cristianos, sí, porque él va a entender lo que es el amor. Pero un no creyente, ¿para qué? Si él no entiende eso. ¿Sí? Estamos llamados a mostrar el amor de Dios a ellos también. Y que ellos conozcan a Dios, quienes no lo conocen, por medio de nosotros, del amor que nosotros mostremos. Un amor que no busca su propio interés. Un amor que no hace nada indebido. Un amor que busca primero los intereses del otro. Y en ese sentido poder ser testimonios frente a quienes no conocen también a Dios. ¿Y cuáles son nuestras excusas? ¿Cuál es tu excusa para no hacerlo? Que de pronto no entiende, que de pronto acá sí obviamente debemos mostrar algo que afuera no es necesario. El tercer punto que quiero en el que pensemos son las excusas de las cuales nos llenamos para hacer lo indebido al relacionarnos con Dios. El primer punto, nos llenamos de excusas para hacer lo indebido al relacionarnos conmigo mismo. El segundo, a relacionarnos con los demás, con nuestra comunidad, con la iglesia y el cuerpo del cual somos parte, ¿cierto? Y el tercer punto, al relacionarnos cada uno de nosotros con Dios. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice lo siguiente. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, porque Dios los compró. Miren esto, porque Dios los compró con un precio muy alto. Ya ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Por lo tanto, honren a Dios, honren y glorifiquen a Dios con su cuerpo. Y Pablo está pensando en darles a entender, no solamente que ellos tenían la idea muy arraigada de que el cuerpo se refería a lo físico. Y Pablo aquí quiere tratar el tema también, pensando en todo el tema de la inmoralidad sexual y cómo ellos vean que del placer del cuerpo, satisfacción propia del placer del cuerpo, la inmoralidad sexual y todo esto. Pero Pablo también quiere hacerles ver la idea de lo que había sucedido en el momento en que cada uno de ellos como creyentes había escuchado el mensaje del Evangelio y había decidido creer en él. Ese cuerpo del cual cada uno había empezado a ser parte, el cuerpo de Cristo. Y no eran tal vez conscientes, eso, digamos, la situación que vivían era clara evidencia de que no entendían lo que realmente había sucedido en el momento de haber creído. Que como les dice acá, en el texto dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró. Ahora ustedes son su cuerpo, es templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y que les fue dado por Dios. Esa relación íntima y profunda que Dios establece, no solamente con ellos, sino que Dios establece con todo aquel que escucha y decide creer en el Evangelio. Esa relación tan íntima y profunda como lo es el hecho de que Dios mismo nos escoja para poner en nosotros su Espíritu. ¿Se imaginan eso?
Eso es una relación que Él mismo establece con cada uno de nosotros. Y no solamente con los corintios, era lo que Pablo quería decirles, hacerles ver. En el momento que ustedes creyeron, no fue solamente, ay, sí, creemos, tan bonito lo que nos dices, Pablo, y listo, contamos con la gracia y con la libertad que Dios nos da, y hacer lo que quisieran. No, eso no fue. Lo que sucedió en ese momento es que ya ustedes tienen el Espíritu de Dios en ustedes, en cada uno de ustedes y en ustedes como comunidad, como cuerpo. Si ustedes no buscaran, si entendieran esto y no buscaran sus propios intereses, buscarían otras cosas diferentes a todas las cosas en las que están cayendo. Y la situación en la que se encontraba la comunidad. Fueron comprados, les dice, fueron comprados por un precio muy alto. La sangre de Cristo en la cruz, por el perdón de sus pecados y la salvación de cada uno de ustedes. Termina el versículo diciendo, por lo tanto, después de entender esto, honren y glorifiquen a Dios con su cuerpo. Impresionante. Entender cómo Dios mismo, estableciendo esa relación con nosotros, al poner su Espíritu en nosotros, cómo Dios mismo nos mostró que su amor fue así. Puso nuestros intereses por delante de los de Cristo mismo. Cómo pensó en nosotros, antes que en el dolor que Jesús tendría que pasar, para perdonarnos, para salvarnos de nuestros pecados. Jesús nos compró, Dios nos compró a través de la sangre de Cristo en la cruz, y ya no somos nosotros, no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, sino ahora le pertenecemos a Él. Y entendiendo esto, ya no podemos buscar nuestros propósitos, ni nuestros beneficios, ni nuestros intereses propios. Ahora estamos llamados a buscarlos de Él. Y en ese sentido, glorificarlo, honrarlo con nuestro cuerpo. Y como mencionaba ahorita, no solamente pensando en nuestro cuerpo y las cosas que hacemos, en nuestro cuerpo, como somos nosotros, su cuerpo, en donde habita el Espíritu y donde mora el Espíritu de Dios. Somos algo especial, ¿no les parece? Somos algo muy especial. Es una relación muy especial que Dios estableció con cada uno de nosotros. Ahora somos morada de su Espíritu y ya no podemos vivir como según nuestro criterio. Una vida a la que Él nos invita no, por ende, a vivir esclavizados a lo que Él quiera. Como mucha gente lo vería, ¿no? Y mucha gente nos diría, es que ustedes parecen marionetas, ¿sí les han dicho? Es que ustedes son marionetas de Dios, hacen lo que Él quiera y Él hace lo que quiera con ustedes. No es así. En la medida en la que Él busca que dependamos de Él y busquemos primero sus propósitos, sus planes, sus sueños, sus intereses, antes que los nuestros, es la mejor vida que tú y yo podemos tener. La mejor vida que tú y yo podemos optar por tener. Y ese es el interés de Dios. Ese es el interés de Dios. Preguntémonos hoy, ¿nuestra vida es una vida que honra y glorifica a aquel que puso su Espíritu en nosotros y estableció esa relación con nosotros? ¿Es una vida que antes que buscar sus propios intereses, busca los intereses de Dios y dando así como fruto el Espíritu que ahora vive en nosotros, el fruto del Espíritu morando y viviendo en cada uno de nosotros? Y pensemos con todo este tema de las excusas. ¿Cuáles son tus excusas de pronto para no hacerlo? Para que hoy puedas pensar en que tu vida de pronto no ha glorificado y no está dedicada a eso, a glorificar y honrar el nombre de Dios, de aquel que puso su Espíritu Santo en ti cuando tomaste la decisión de creer en Él, de aceptarlo y de recibir el sacrificio de Cristo en la cruz y de su sangre por cada uno de nosotros. ¿Es muy difícil? De pronto, puede ser nuestra excusa. ¿Es muy difícil? Ese es un amor que, déjame decirte, no es un amor natural. No es un amor que salga de nosotros. Es imposible que nosotros podamos, hablando de todo esto, de la manera en cómo podemos amar a otros, amar, digamos, relacionarnos con nosotros mismos y relacionarnos con Dios basados en el amor. Es un amor que es imposible de sacar de nosotros mismos. Es un amor sobrenatural. Es un amor que solamente puedes hallar y encontrar en el Señor. Y que solamente Él, por milagrosamente puede poner
en ti para que puedas también asimismo relacionarte con otros y mostrar ese amor verdadero a otros. Pensemos un poco cuáles pueden ser otras excusas que tenemos nosotros para no hacer lo que es debido al relacionarnos con el Señor. En conclusión, el verdadero amor en nosotros nos debe mover a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Buscar nuestro propio beneficio, nuestros propios intereses, nos puede llevar a no hacer lo debido en las diferentes situaciones que se nos presenten en la vida, de conflictos, de tensiones, de diferencias, de cómo me veo yo con respecto al otro. Considerar el amor con el que Dios nos amó como lo más importante nos da el referente y la mejor razón para también asimismo poder amar a otros. La mejor razón para amar a otros, el amor que Cristo también nos mostró en la cruz. Considerar el verdadero amor con el que Dios nos amó como lo más importante nos da el referente y la mejor razón para también amar a otros. Y algunas preguntas te dejo allí para que podamos pensar y reflexionar un poco y, como decíamos hace un rato, exponernos con humildad delante del Señor para que escucharlo y pedirle que nos muestre en qué cosas no hemos dejado que obre, en qué cosas no hemos dejado que nos moldee, que trabaje y continúe trabajando en nosotros, para con humildad pedirle, mostrarle nuestra necesidad permanente de Él. Te dejo allí 3 preguntas para que podamos reflexionar y pensar en esto. En diferentes situaciones, ¿buscas tus propios intereses o buscas los de los demás? En las diferentes situaciones, ¿buscas tus propios intereses o buscas los de los demás? ¿Cuáles han sido las excusas que te han llevado a hacer lo indebido y a hacer lo incorrecto con otros? Contigo mismo, con Dios. ¿Cuáles son esas excusas que te han llevado a hacer lo indebido, a relacionarte contigo mismo, con otros, con nuestra comunidad en la fe y con Dios? Puedes pensar en personas a las cuales te es difícil amar de la manera en la que Pablo describe el verdadero amor. Con toda seguridad que sí. Todos tenemos personas. Pero recordemos que es un amor que no puede salir naturalmente de nosotros. Es un amor que milagrosamente Dios hace posible en nosotros para poder también en sí mismo amar a otros. Que siempre sea nuestra actitud con humildad, en oración y exponiéndonos a la palabra, estar dispuestos y abiertos a que Dios transforme profundamente y totalmente nuestra forma de pensar. Siempre poniendo en nuestro corazón el deseo y la alegría por no buscar nuestros propios intereses, sino los de los demás, para mostrar así el amor verdadero de Dios, que no hace nada indebido y que no busca lo suyo. Señor, gracias por tu palabra. Realmente nos vemos siempre confrontados por ella, animados también, vemos como con ternura y con paciencia, como es tu forma de obrar. Nos enseñas, nos instruyes, nos corriges, Señor. Y como hoy nos animas a vernos en tu palabra como un espejo y darnos cuenta en qué cosas, Señor, nos estás tratando de decir: necesito trabajar más en ti, debo trabajar más en ti en esta área o en la otra. Debes aprender a amar con el amor que solamente yo puedo dar, no con el que tú crees que puedes dar. Gracias, Señor, por tu palabra. Para nosotros es tan especial podernos ver expuestos a ella como cada domingo y como cada día podemos hacerlo nosotros contigo en nuestra relación personal, para que podamos ver la manera que, buscando tus intereses, buscando los intereses de otros, podamos llegar a concebir verdaderamente el amor que tú quieres que entendamos y con el cual nos amaste primero. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo.